Muchas gracias, Carla. Muchísimas gracias aquí a quienes nos visitan. De hecho, muchos aquí ya se conocen los paseos, así que hoy será una charla un poquito distinta. No vamos a estar paseando bajo el rayo del sol y oyendo ruidos, sino vamos a estar más cómodos, ¿no? Vamos a hablar de la zona rosa, de los años 60. La zona rosa fue mi tema de investigación doctoral, es en lo que estuve trabajando pues, de manera muy intensiva por lo menos unos 3-4 años de mi vida, ¿no? Entonces ya la odio y la amo al mismo tiempo. Bueno, afortunadamente ya generé una distancia con la zona rosa, entonces ahorita estoy reencontrándome con ella. Y justo como les decía Carla ahorita en la presentación, la zona rosa es un territorio, es decir, un espacio en la ciudad. Yo me imagino que aquí todos los quienes están aquí la conocen, han estado ahí, incluso es probable que tengan historias con la zona rosa, que un poco de eso se trata, la idea de imaginario. Tienen sobre todo ideas de la zona rosa. Si yo les digo colonia Portales, a lo mejor tienen algunas ideas de la colonia Portales, como la colonia Portales es de una clase media de la Ciudad de México, está en zona céntrica, tiene ahí la Tlalpan y la línea azul, ¿no? Pero si les digo zona rosa, estoy seguro que la cantidad de ideas que aparecen en su cabeza son muchísimo más y tienen muchísimo más que ver con estados de ánimo, actividades, incluso ideas políticas y sociales, ¿no? ¿Quiénes van a la zona rosa? ¿Quiénes se lo pasan bien? ¿Qué se puede hacer en la zona rosa? ¿Quiénes van a la zona rosa? Si uno es de la gente que va o no va a la zona rosa. Es decir, hay muchísima más indigestión bueno, no sé si indigestión, muchísimas más ideas con respecto a ese espacio, a ese territorio, que lo que tendríamos en otros espacios de la ciudad. Luego hay otros espacios de la ciudad que también están bien cargaditos, ¿no? Si digo Tepito, también inmediatamente todo el mundo va a pensar 350 cosas más allá de... Pues es un barrio de la ciudad y ya, ¿no? Entonces es un poco lo que yo estuve haciendo y me dediqué a investigar ese imaginario, ese conjunto de ideas que asociamos al espacio de la zona rosa, de dónde vienen, quién se los inventó, si alguien se los inventó, y sobre todo cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo y cómo ese imaginario, ese conjunto de ideas que tenemos sobre un espacio de la ciudad hace que nos comportemos de manera distinta cuando vamos a ese espacio de ciudad. Es decir, yo lo que digo es que nosotros somos los actores de quienes hacen la ciudad, pero a veces estas ideas que proyectamos sobre el territorio hacen que ese territorio cambie nuestra conducta cuando nosotros vamos hacia él. Es decir, el territorio se convierte en un actor. Yo no me porto igual cuando estoy en la zona rosa que cuando estoy fuera de la zona rosa. Eso es un poco lo que quiero decir. Y yo digo que el estar en la zona rosa o la sensación de estar en la zona rosa te cambia la conducta. Es el territorio el que te está obligando a hacer otro tipo de cosas. Entonces es lo que vamos a ver. No me voy a clavar tanto en cuestiones teóricas de dónde viene esto, porque prefiero que hablemos de la zona rosa específicamente. Pero justo quería empezar con un video muy breve, un videito de 2 minutos y medio. Es un YouTube de una cosa que se grabó, digamos que de teléfono a pantalla de cine viejo, entonces se ve muy mal, ¿no? Para esta pantallota. Pero es un videito de unas cápsulas que se grababan desde los años 30, pero en los años 60 los grababan una cosa que se llama Cine Verdad. Que todavía en los años 60 uno iba al cine a ver una película y te pasaban noticias antes de ir al cine, porque todavía la televisión, en los 60 ya, pero piensen en los años 40 que todavía no existe la televisión, no existe de manera masificada. Pues uno iba al cine y te contaban la cápsula noticiosa del último informe de gobierno del presidente y te la pasaban un año entero hasta el siguiente informe del gobierno. Ya en los años 60 había muchísima más variedad de eso. Ahora te pasan anuncios y cortos de películas. Bueno, en los 60 te pasaban noticias. Y esta de acá es una noticia que se presentó en el año de 66, me parece. Ya se me fue la primera que ahorita lo dice. Y van a ver, es un evento que ocurre en la zona rosa, es un mural efímero que presenta José Luis Cuevas. No sé si conocen a José Luis Cuevas, este artista plástico de la segunda mitad del siglo XX, y bueno, todavía murió, me parece que en 2008 por ahí. Un artista muy particular, que se pintaba él todos los días, hacía su selfie, pero un retrato, ¿no? Tiene su museo en el centro histórico, el Museo José Luis Cuevas, que fue el convento Santa Inés. Entonces, bueno, esta noticia es sobre él presentando su mural efímero. ¿Qué es mural efímero? Pues justo es una pintura que hizo él, que el objetivo era que fuera destruida en un mes. Y para mí esta noticia o esta nota de José Luis Cuevas presentando su mural efímero en la zona rosa sintetiza muy bien mucho de lo que quiero hablar después de este video, que qué es la zona rosa, cómo surgió y cuáles son estas ideas. Ahí está como un resumen de lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, se lo voy a poner, a ver qué tal.
habitantes de la llamada Zona Rosa de México se han reunido allí donde se cruzan las calles de Génova y Londres. El público en su gran mayoría está compuesto de jóvenes que miran a Cuevas como uno de los suyos. Ven en este acontecimiento un acto generacional y un signo de los tiempos. Se revela el mural cuando ya cae la noche sobre México. Cuevas declara que ha trabajado en un taller de anuncios comerciales y que su obra es una protesta contra los artistas que se toman demasiado en serio y aspiran a la eternidad de su creación. En cambio, este mural fue hecho en una semana para durar un mes en exhibición y luego ser destruido. El mural, que encabeza un autorretrato y la gran firma del autor, fue cambiado. Los acontecimientos del Medio Oriente hicieron que perdiese el humor inicial y se volviera a sonreír. Cuevas abre un camino e invita a otros pintores a hacer murales, carteles que como las historietas se continúen de uno a otro. Ha sido, en fin, una manifestación irónica que solo un artista de gran talento puede permitirse. Bueno, yo sé que a lo mejor la calidad de la imagen no era la mejor, pero algo podrán haber visto de las modas, la gente, la música que estaba de fondo en la nota, y sobre todo, bueno, la presencia de José Luis Cuevas, su idea de su mural, ¿no? Esta idea del mural fino, por cierto les anticipo que el mural tenía la intención de durar un mes, pero duró 2 semanas porque se lo vandalizaron una noche. Y justo salió una nota en el periódico Excelsior que decía que se lo vandalizaron para quitarle lo payaso a José Luis Cuevas. Y sí, desde luego, vieron el mural, era su nombre y su autorretrato, en que por unos acontecimientos en el Medio Oriente cambió el tema. El señor quería poner su nombre. Pero una cosa que era muy importante, no sé si lo pescaron de la narración del arte, que decía, va contra los muralistas que se toman, bueno, contra las personas que se toman muy en serio. Es una crítica de José Luis Cuevas al muralismo mexicano, el muralismo de Diego, Siqueiros, Orozco, compañía, que digamos que marca una generación, la generación de los 60, que está harta del nacionalismo mexicano de los años 20 a 60. Ya decía, bueno, ya, ¿no? ¿Qué somos? Si somos la vendedora de alcatrazas de Diego Rivera, y somos paseos entre Refinería en Xochimilco, y somos Pátzcuaro, y somos el Día de Muertos. Bueno, ya, y también queremos ser otra cosa, ¿no? Queremos ser vistos como algo vanguardista. Piensen en los años 60, en la época de los hippies, ¿no? De gente con pelo largo, en los Beatles, piensen en el rollo de la revolución sexual, ¿no? Todo el surgimiento de la juventud como un grupo cultural, es decir, antes no existía realmente la juventud. La juventud era, bueno, pues tú eres un niño y de repente ya te tocaba casarte y meterte a trabajar. Pero en los años 60 ya tenemos una generación bastante amplia de clase media que justo puede retrasar su entrada al matrimonio o al mercado laboral o a las dos, desde luego. Y tenemos, digamos, gente ociosa, ¿no? Gente ociosa que tiene ahora ideas políticas, que está luchando contra el sistema, que quiere cambios, que quiere, en fin, un montón de otras cosas. Esos son los años 60, eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que está encontrando, al menos en la Ciudad de México, su espacio en la zona rosa. Hay otros espacios que también se están moviendo ahí, Coyoacán quizás es uno de ellos, pero la zona rosa es evidentemente uno de los donde esta generación de jóvenes que se están dando cita ahí empiezan a reflexionar sobre su presente, sobre el espacio en el que están y sobre lo que quieren romper. Y en el caso de México, lo que quieren romper es una sensación de tradicionalismo, digamos, intenso, ¿no? Marcado por una cultura posrevolucionaria que viene desde los años 20. Y sobre todo están volteando a ver a Estados Unidos, están volteando a ver a Europa y dicen, pues queremos el rollo que ellos traen, ¿no? Está más divertido que el rollo mexicano, ¿no? Y entonces la zona rosa se plantea desde un inicio como un espacio cosmopolita, es decir, como un espacio que está volteando. Cosmopolita en teoría es a todo el mundo, pero en la práctica todos sabemos que es voltear a ver lo que están haciendo los gringos y los europeos, básicamente. Y va a ser una cosa bien interesante que quiero ir elaborando este punto, es ¿por qué allí? ¿Por qué en la zona rosa? Y sobre todo, ¿qué permitió esto? Estas ideas de transgresión, de cosmopolitismo, de las lecturas que este grupo que estaba dándose cita en la zona rosa en los años 60
abrió este imaginario que la zona rosa siga siendo un espacio de cosmopolitismo, de transgresiones, de liberación en muchos sentidos. Y creo que todo el mundo aquí identifica perfectamente bien la zona rosa como el barrio gay de la Ciudad de México. Es un barrio gay consolidado desde la década de los 90, pero mi argumento es que desde los 60 esto está ocurriendo, y está ocurriendo por este discurso de este grupo de jóvenes, de los cuales voy a estar hablando ahorita un poquito más, pero quisiera echarme un poquito más para atrás para ver la historia de la zona rosa como territorio, como zona de la ciudad, como cómo, de dónde sale, porque esta misma gente tuvo un discurso sobre quién inventó la zona rosa. Dijeron, ¿la inventamos nosotros o ya estaba? ¿No? ¿Quién la hizo? ¿Por qué estamos reuniéndonos aquí? Y el discurso que dicen estos jóvenes de los años 60 no necesariamente es lo que les asiste en la verdad histórica, digamos, bueno, la verdad histórica, en los documentos, digamos. Les pongo aquí algunas de las cosas que se producen que en los años 60 que nos dan este imaginario de la zona rosa. Ahí está una película que incluso se hizo en 1970, salió Jóvenes en la Zona Rosa, o sea, desde el título ya es un ejercicio de estar pensando constantemente el territorio, y vean, tiene toda esta como estética psicodélica, ¿no?, de los 60. La película es de Alfonso Arau, ya hablaré también un poco más de él, pero él es uno de los protagonistas de la Zona Rosa, específicamente. Tenía su propio periódico, no sé si lo ven, que dice Zona Rosa, ¿no? Es un periódico que publicó el restaurante Focolare, un restaurante que estuvo en la Zona Rosa desde los 50 hasta hace bien poquito, hasta 2010, me parece que ya se convirtió en uno de estos como genéricos de equipales y mariachis y tequila para turistas extranjeros, para turistas de otros países, ¿no? Y me encanta porque lo que les pongo aquí es el primer número de este periódico, ¿no? Dice, hay hippies mexicanos, ¿no? Y ahí te ponen a gente con el pelo largo, ¿no? Ay, justo se tapean el pelo largo aquí está. Y no sé si ven un término que aquí dice los rosados. Les importa tanto esta constante reflexión de estar en este espacio, en este territorio de la ciudad, que incluso se ponen un gentilicio, nosotros somos los sonrosados, ¿no? Es un tema, se están burlando de ellos mismos. Algo que voy a ver de la zona rosa es precisamente por qué se llama rosa, ¿no? ¿De dónde viene rosa? Y van a ver que es un grupo que se siente muy transgresor, o un espacio que se siente muy transgresor, muy abierto, muy cosmopolita, pero al mismo tiempo se siente que se quedó a medias. Entonces todo el tiempo están diciendo somos lo máximo porque somos la gente de la zona rosa, pero todo el tiempo dicen somos los sonrosados, ¿no? Pero bueno, ya lo iremos viendo. A ver, hay este mapa que sí está muy pixeleado, porque de origen muy pixeleado, y todavía más en la pantalla, y luego que yo aparte le di copy-paste horrible, ¿no? Entonces, el diseño no es lo mío. Pero bueno, no lo hice yo, lo hizo una investigadora, Eugenia Costasol, que me interesa mucho mostrarles el mapa porque rompe una idea común que tenemos sobre la zona rosa, al menos los chilenos. Todos validamos, y estoy seguro que alguna vez lo han escuchado, este relato de que la zona rosa es un espacio que viene de esta colonia porfiriana, la colonia Juárez, que se vino a menos y entonces se convirtió en una zona de bares, centros nocturnos y demás. Bueno, no sé si lo habían escuchado, pero era el relato común que se había dicho. Y este mapa nos prueba algo muy distinto. No sé si ubican bien dónde estamos en este mapa. Toda la parte de arriba del mapa en Reforma, por eso se ven las glorietitas, se ven la Glorieta del Ángel es específicamente muy grande, entonces esta es la calle de Florencia, y esto de aquí, esta diagonal, recorta casi Insurgentes. Entonces de aquí para acá es la colonia Juárez que va para el centro histórico, y de aquí para acá, que se Insurgentes para allá está Chapultepec. Y ella, Eugenia Costa, si se fijan, nos marcó en el mapa los puntitos de las casas que estaban construidas o reportadas en 1920. Y ven cómo de Insurgentes para acá, pues vemos muchos puntitos, se ven más negros los contornos. Esta es la zona habitada, esta es la zona en la que si ustedes caminan por la colonia Juárez de Insurgentes hacia el centro, van a ver muchas casas, bueno, pues quedan porque hemos destruido sistemáticamente las casas de la colonia Juárez, pero todavía quedan bastantes casas porfirianas, sí, porfirianas. Y si ven de Insurgentes para allá, en realidad hay muy poco construido, muy poquito. O sea, ustedes caminaban por Reforma en el Porfiriato, hacia allá por donde está el Ángel, la Diana y demás, y veían puro campito, todavía no había realmente mucha cosa. Apenas acá, ¿no?, en esta calle, en esta Niza sí que había algo de construcción, y pues una que otra casa suelta por ahí, ¿no? Y hay otra cosa más que me interesa mucho. No sé si ven que el mapa también marca unas calles en negro, en
unos callejones por ahí. Esos no estaban en el plan original de la Colonia Juárez. Son calles que se abrieron, son las calles que se ubican bien en la zona rosa, son las calles que tienen, por ejemplo, Berna, Estocolmo, Berlín también, sí, Berlín. Son estas calles chiquititas de un solo callejoncito que dan hacia Reforma. Y si se fijan, acá lo dicen, ¿dónde lo tengo? Por algún lado lo tenía, que se abrieron después de 1929. Ahí están las cosas. No lo puse aquí en la leyenda, disculpen. Pero bueno, esas callecitas negras que están ahí son calles que se abrieron después de 1929, es decir, después del Porfiriato. Y se los cuento por una sencilla razón. Lo que hoy le llamamos Zona Rosa en realidad se construyó después de la Revolución Mexicana, no es porfiriana, es básicamente lo que les quiero decir. Y la otra es que no estaba pensada en el Porfiriato para convertirse en lo que se convirtió, que en este espacio de recreativo, de bares y de restaurantes, sino que hay una producción deliberada de ese espacio después de 1929. Después de 1929 dijeron, ¿cómo le hacemos para que este espacio que no se construyó se aproveche? ¿Y se aproveche qué? Se aproveche Reforma. Decían, pues tenemos aquí un paseo bien bonito que te lleva al bosque de Chapultepec y demás, pues en vez de estar construyendo mansiones con jardines, ya no estaban los tiempos para estar construyendo mansiones con jardines, estábamos en el periodo revolucionario, vamos más bien a abrirle más frentes a la calle para que se convierta en un espacio deliberadamente de paseo, de recreación, de que la gente tenga donde caminar, cafecitos, etc. Entonces, digamos, esto se los cuento para decirles que el relato de que es la Colonia Juárez que se vino a menos y gracias a eso la tomaron pues sí, los bares, etc. No es verdad. Hay una producción deliberada del Estado para producir esta zona como recreativa. En este momento nunca le pusieron nombre, fue como, en 1929 fue bueno, pues la Colonia Juárez ahí por donde el Ángel, ¿no? O sea, la zona de Reforma. Y incluso tardó mucho en pegar. Sabemos que se abrieron algunas galerías de arte desde los años 40, pero que no pegaban. Notablemente, o quizás lo más importante, es, no recuerdo olvidé su nombre, es una que abre en los 40, que es donde Frida Kahlo hace su primera exposición en México de arte, la hace en este espacio que todavía no recibe el nombre de Zona Rosa, y eso le dio un poco de gusto. Pero hay una cosa interesante, al grupo de Diego, Frida y compañía, este espacio no les decía nada, no les interesaba, solamente presentó Frida ahí su primera exposición, porque ya había una galería y se acabó. Pero ellos más bien preferían toda la zona sur de la ciudad, preferían estar, pues ya saben, ¿no? Todo el patrimonio de Frida y Diego está por acá, ¿no? La Navacali, las casas de Warner, de por acá, Altavista, etc. Y es por ahí de los finales de los 50 que, pues sí, hay un grupo de empresarios que empiezan a encontrar que pasó la Reforma bien chulo, que acaban de abrir un montón de espacio público al abrir estos callejones y empiezan a abrir boutiques, restaurantes, galerías. Los empresarios de la Zona Rosa consideran como un momento fundacional de este espacio 1953, que es cuando abre el restaurante, el restaurante Focolare, el mismo que tiene el periódico Zona Rosa, pero no le ponen el nombre de Zona Rosa. Ellos siguen diciendo, pues la Colonia Juárez, este es el espacio de la Colonia Juárez. Cuando ya surgió la televisión, Telesistemas Mexicanos, que es lo que se convirtió en Televisa, tenía una conductora de sociales de la Ciudad de México que se llamaba Pilar Candel, que iba ya a reportar a las boutiques que estaban abriendo en la década de los 50 en la Zona Rosa, y decía, aquí desde la zona de la elegancia y el buen gusto, pero esa es la única cosa que vemos donde ya le está llamando zona, ¿no? Dice zona de la elegancia, lo están distinguiendo del resto de la Colonia Juárez. No tenemos claro cuándo surge el nombre Zona Rosa y quién se lo pone, pero lo que a mí me interesa mucho de este término Zona Rosa es que en el nombre, digamos, lleva un montón de ideas de qué es ese espacio. El mismo José Luis Cuevas, el que vieron en la cápsula de acá, él dice que le puso el nombre Zona Rosa, y dices, bueno, pues si él está diciendo que le puso el nombre, pues probablemente es cierto, pero honestamente yo no lo creo, por todo lo que estuve revisando en mis tiempos de tesis. Solo quería mostrarles un espacio que sí está ahí desde el Porfiriato. Ay, qué mal están mis fotos, bueno, pero se dan la idea. Es el Hotel Janet, que ahí sigue, no sé si lo ubican, es Carlos Slim. Teníamos Ámonos abajo, ahora creo que ya le cambiaron, como están colapsando los Ámonos de toda la ciudad. Ahora le puso otro restaurante, no sé qué se llama Don Porfirio o algo así, porque Porfirio Díaz se quedó en el Hotel Janet, no sé si eso es verdad, pero bueno, eso dice. Es un hotel que sí abrió en el Porfiriato y que les pongo una publicidad del hotel, que es ya de los años 20,
pero vean lo que vende. Dice que es un hotel americano, ¿no? Es como, si vas a este hotel vas a tener el servicio que quieren los gringos, ¿no? Básicamente es lo que te dice. No te está vendiendo tradicionalismo mexicano. No te está diciendo, aquí te van a atender personas con atiendos típicos y te van a vender comida típica y vas a salir sintiéndote típico, ¿no? No, este es un hotel moderno, es gringo, tiene algo así, por algún lado dice que tiene agua limpia, por ahí debo decir, bueno, que tiene el every refinement necessary to the traveler's comfort, te vende confort, te vende comodidad. No son los típicos anuncios que pensamos del hotel que te está vendiendo lo tradicional. Y lo muestro para decirte donde hay una semillita de esta idea, de este pensamiento cosmopolita de que la zona rosa está dedicada a los turistas y que no te va a vender lo mexicano, te va a vender lo moderno, a la vanguardia de estar en México con todas las comodidades de lo que están haciendo en otros países. Por eso me interesaba mostrarles, porque bueno, además es de los edificios que siguen en la zona rosa. Y después llegamos a esto, ¿no? Del Hotel Ginebra y esta tradición, llegamos a este tipo de reproducciones sobre la zona rosa. Este es un planito de la zona rosa que pues, me parece muy, muy bonito, desde 1977, y que hay un tema que también me interesa mostrarles a propósito de estos mapas, que nadie sabe dónde empieza y dónde termina la zona rosa. Es simplemente un conjunto de manzanas, ¿no? Que a veces en algunos mapas aparece muy amplio, incluso llega a incluir a la colonia Cuauhtémoc. Traigo otro mapita ahorita que se los enseño, que incluye a la colonia Cuauhtémoc como parte de la zona rosa. Hay quien dice que de Insurgentes para allá ya no hay, ya se acaba. Hay quien dice que también de Florencia para acá se acaba. Hay quien dice no, si llega hasta Chapultepec. Vamos, todo esto es para decirles que no hay una delimitación oficial de la zona rosa, es un estado de ánimo, si te sientes en la zona rosa o no te sientes en la zona rosa. Y para eso es donde quiero llegar a esas ideas que la bautizaron. A ver, me brinco aquí, ahorita regreso a esta lámina. ¿Quiénes son los culpables? ¿Quiénes le pusieron el zona rosa? Esta gente. ¿Quiénes son esta gente? ¿Ya lo reconocen ahí algunos? Ahí estamos, sí, qué bueno. Yo les puse esta foto a mis alumnos y no supieron de ni uno solo. Y dije, Carlos Fuentes, ¿no? Tendría que ser obligatorio reconocer. Y Cuevas, que ya lo vieron. Hay uno que cuesta más trabajo, no sé si lo ubican, el bigote. Este es Fernando Benítez y es muy famoso, pero es menos conocido su físico, digamos, lo hemos visto menos. Y me falta mucha gente. Esta es la única foto que tenemos de la mafia. Ahorita les platico de la mafia. La única foto en la que los tenemos ahí sentados, pero hay más gente. Dentro de la mafia estaba Alfonso Arau, el cineasta, el que hizo la película de Jóvenes en la Zorra, y bueno, hizo muchas otras películas. Julián Bert, el rockero, ¿no? Luis Guillermo Piazza, el escritor. Julissa, la actriz, también estaba muy metida en la mafia, pero yo creo que era la única representante de las mujeres en la mafia, eran puros señores. Y estos señores son los que en los años 60 están yendo ahí, están yendo a los bares, están yendo a los restaurantes y están pensando sobre México en los años 60, están pensando sobre el entorno internacional de los años 60, piensen en esos años 60 tan politizados, ¿no? Con la llegada de la luna, la guerra de Vietnam, la guerra fría, todo lo que daba. Estos están pensando en eso y también están pensando en que ya se hartaron del PRI. Están diciendo el PRI está en su apogeo, no nos deja hacer cosas. Monsiváis está empezando su carrera periodística y escribe un montón de crónicas, escribe crónicas sobre él, pero nunca se mete con el gobierno porque no puede, ¿no? Carlos Fuentes ya para estas fechas ya publicó La Región Más Transparente, por ejemplo, esa la publica en 1959 y les encanta estar ahí y les encanta la movida que desarrollan en la zona rosa. Se sienten muy políticos por estar ahí, se sienten muy transgresores, pero al mismo tiempo están volteando a ver a las familias que pasan por ahí, comen la comida dominical y todo eso muy tradicional y muy sencillo, y dicen, pues hombre, es nuestra fantasía de estar en, no sé, en San Francisco, pero se queda media, se queda corta, ¿no? No logramos llegar a ese nivel de transgresión que queríamos, ese nivel de intelectualidad, ese nivel de política que están luchando. Y son puros hombres, vean esto de Julissa, de un sector, no quisiera hablar de clase social, porque por ejemplo Monsiváis viene de una clase social más baja, pero sí de un sector cultural del país muy poderoso. Estamos hablando de uno de los escritores que desde joven se está volviendo famosísimo, ¿no? José Luis Cuevas, que podemos cuestionar muchas cosas sobre su talento artístico, pero ya era una figura muy, muy importante. Monsiváis también desde muy joven está publicando, se le está reconociendo su prosa. Julissa está saliendo ya en
el teatro, empieza a grabar su primera película, la graba en 65, ¿no? Entonces, bueno, estos señores, pues digamos que lo que digan o lo que hagan tiene un impacto muy fuerte en cómo el resto de los mexicanos y fuera de México estamos leyendo las cosas que hacen y dicen. Entonces, bueno, Fernando Benítez, el que está ahí, y luego Vicente Leñero, otro periodista, no sé si lo conocen, les suena, que no está en la foto, empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa en este espacio? ¿Quiénes estamos aquí? Y desde mi punto de vista es Vicente Leñero el que le pone nombre Zona Rosa. Al menos la fuente escrita yo más vieja que logré encontrar es la de él, un artículo que escribe para una revista que se llama Claudia, una revista de variedades para mujeres, donde empieza a reflexionar sobre la zona rosa y le pone la zona rosa. El artículo da la impresión de que, sí, en efecto no lo inventó él, no inventó Vicente Leñero el término, pero que sí está aludiendo a las pláticas que tiene con sus cuates en los bares de la zona rosa. Y esto que esto es como una zona rosa. ¿Y cuál es el argumento? Dicen, miren, esta zona es muy transgresora, es casi una zona roja, ¿no? Hay prostitución, hay drogas, hay sexo fuera del matrimonio, que son los años 60 es complicado, ¿no? Y entonces es casi una zona rosa, estamos como en roja, estamos como en Amsterdam. Pero al mismo tiempo nos tenemos que portar bien, hay que tener cuidado con la policía porque sí que clausura los bares. Hay que tener cuidado, están viniendo las familias que no les gustan los hombres melenudos que están caminando por la calle. Entonces al final no nos logramos desprender de ese tradicionalismo moralino de la sociedad mexicana. Es una zona muy blanca. Dicen, es demasiado blanca como para, demasiado inocente como para ser una zona blanca y demasiado transgresora, no, perdón. Es demasiado blanca como para ser demasiado inocente como para ser una zona roja, pero sí tiene su lado sórdido como para ser una zona blanca. Entonces, ¿qué color queda? Es rosa, y es precisamente rosa. Y no solo eso, Vicente Leñero se va, ahora sí, en este artículo que les pongo, a tener una crítica como incluso molesta con ese quedarse a medias de la zona rosa. Dice, la zona rosa es un perfume barato en un envase elegante. Su artículo es bellísimo porque se sigue con varias cosas de analogías así de iba a ser esto pero no es esto, es elegante pero es chafa, es bonita pero no. Y dice, le impusieron una manera de ser copiada del extranjero. Y sí, estos mismos dicen, es que ya no queremos sentirnos murales de Diego Rivera, pero tampoco podemos ser gringos, ¿no? Tampoco somos gringos y tampoco tenemos esa cultura. Entonces es pura aspiracional. Y esa reflexión que hacen ellos es muy interesante porque no lo asumen sin vergüenza. Es como, nosotros nos sentimos muy cosmopolitas, pero al final sí somos bien chilangos, localistas y parroquianos. Nosotros nos sentimos que ya estamos rompiendo con todas las convenciones y normas de género, pero al final sí, mejor hay que casarnos y todo normal porque no va a ser. Entonces todo eso quedarse a medias. Y con eso fue con lo que yo empecé a decir, bueno, ¿qué marca el imaginario en la zona rosa? Un ánimo de cosmopolitismo, de sentirse que perteneces eres un ciudadano del mundo por estar en la zona rosa, que eres transgresor, que sí eres desafiante del orden, sobre todo de género, es como el más fuerte, es como, y ahorita les platico una anécdota de por qué, o un par de anécdotas de por qué el orden de género es importante. Entonces eres cosmopolita, transgresor, eres decadente, hay una sensación de la zona rosa de que hay una decadencia del estar ahí, que todo se está viendo abajo, que no es ni siquiera tan bueno, o sea, esta idea de que al final es un perfume barato en base elegante, ¿no? Que se está cayendo las mansiones, que los bares están imitando sus contrabares de los bares de otros lados del mundo, pero que llegan a ser como la gloria de esos otros bares precisamente por imitadores, ¿no? Y finalmente es nostálgico. Todo el mundo tiene una nostalgia con la zona rosa y eso es muy interesante. Porque estos señores que inventaron la zona rosa eran nostálgicos de otro tiempo en el que la zona rosa fue mejor. Y dices, el mismo Carlos Fuentes en la región más transparente, que es de 58, describe del pasaje de la zona rosa, solo que no le llama zona rosa porque todavía no parece que usaban ese término. Y dice, las mansiones del Porfiriato iniciaban su declive hacia la boutique, el restaurante, el salón de belleza. Y sí, Carlos Fuentes, su lectura es una zona avenida menos, entonces nosotros estamos felices aquí porque tenemos una zona avenida menos. Y no sé si ustedes, si vienen a la zona rosa, a veces van, pues un poco ese discurso todavía queda. Por ejemplo, el ambiente gay, si es como la zona rosa, ya no es lo que era, ¿no? Era mejor en los 90. En los que iban a la escena más rockera de los 80 dicen, bueno, es que la zona rosa, la buena era la de los 70. En los 70 decían, todo era maravilloso hasta que construyeron una estación de metro y se vino abajo, lo cual ni siquiera en términos económicos no se registra eso, pero bueno.
todo el tiempo es todo pasado fue mejor, y la zona rosa implica esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces son esas cuatro emociones, emociones o actitudes: sentirse cosmopolita, sentirse nostálgico, sentirse decadente y sentirse transgresor, la que están marcando parte del ambiente de esa zona rosa. No sé qué experiencias tengan aquí ustedes con la zona rosa, pero es un poco lo que se ve en todos lados. Uno sabe que si está ahí, vas a ver extranjeros, sigue siendo la zona turística, ¿no? Ahí tiene hoteles, ya está muy disperso este rollo de la zona turística, pero todavía te encuentras a mucho incauto que vino de viaje y dijo, pues me voy a quedar en la zona rosa porque ahí es donde hay que quedarse cuando uno va a México. Dices, hombre, ya hay muchas más opciones, pero vas, si quieres, adelante, no estás en un mal lugar si te quedas ahí, ¿no? Y esta idea de que si te quedas en la zona rosa también, la noche, ¿qué estás haciendo? Es como, ¿y por qué te quedas en la zona rosa en la noche? ¿No? Si eres gay, la oferta es gigantesca, ¿no? Pero también los hombres heterosexuales van a los muchos temas que por ahí también hay espacios para mujeres en la zona rosa. Es como, si necesitas hacer algo nocturno y pecaminoso, es un buen lugar para hacerlo, ¿no? Ahí vas a encontrar hacerlo. Pero si quieres también que no se vea mal, no pasa nada. Va a haber otros restaurantitos familiares, cafecitos, donde tú puedes pasar desapercibido. Todo lo que hacen este grupo, la mafia, en los años 60, tiene que ver con eso. El periódico de la zona rosa, el que les mostré la primera lámina, por ejemplo, era fantástico porque definen esto del que es el sonrosado. Todos los números tenían un test de ¿eres sonrosado o no eres sonrosado? Y el ¿eres sonrosado o no eres sonrosado? Era un test de in and out, así de, si haces esto, estás... El in and out eran los términos que ellos usaban, o sea, no se los estoy poniendo yo. Si haces esto, eres in, estás in. Si no haces esto, estás out. Cosas que decían, por ejemplo, ¿crees que la guerra de Vietnam está bien? Si dices que sí, estás super out, ¿no? Si pones que sí, estás out. ¿Apoyas al imperialismo estadounidense, bla, bla, bla? Sí, out. Pero luego había una serie de cosas sobre las normas de género que a mí me resultaban muy interesantes. Decía, ¿apruebas el sexo antes del matrimonio? ¿Sí o no? Y por supuesto, si decías que no aprobabas el sexo antes del matrimonio, estabas muy out, era como eso, ¿no? Y venía una sobre homosexualidad. Decía una, ¿apruebas las relaciones entre dos hombres? No, las mujeres ni las veían. Decía, ¿apruebas relaciones sexuales entre dos hombres? Y si decías que sí, estabas in. Y eso me llama mucho la atención porque, salvo Carlos Monsiváis, todos esos señores eran heterosexuales. Y llama mucho la atención porque lo que estamos viendo es que ellos traían en la zona rosa este discurso de transgresor de una manera incluso más fuerte que en los espacios cosmopolitas a los que querían imitar. Es muy interesante, y con eso quería ya llegar al último tema. No sé, me estoy pasando. ¿Por qué se vuelve la zona rosa un barrio gay? ¿Y qué tipo de barrio gay es el que se vuelve la zona rosa? Estos señores, Monsiváis, Carlos Fuentes, Luis Guillermo Piazza, etc., están asociando su estar ahí con esas transgresiones a las normas de género. Y no solo eso, los que son heterosexuales en estos grupos se están obligando a sí mismos a tener una mente mucho más abierta sobre otras orientaciones sexuales. Y incluso abren algunos bares en la zona rosa que no son gays, porque todavía el término gay va llegando a México a partir de la década de los 70, pero que van permitiendo como mayor fluidez en el discurso transgresor que forma el imaginario de la zona rosa. Se publica una novela que se llama Safari en la zona rosa por Gonzalo Martré. Gonzalo Martré es parte de la mafia de este grupo. No sé si lo dije, pero la mafia así se llamaban entre ellos, somos la mafia. Gonzalo Martré publica este libro que se llama Safari en la zona rosa, que es sobre un antro que existió en la zona rosa. Estaba en Insurgentes, casi esquina con Londres. Y es una novela que narra cómo funcionaba el bar. Y era como una cosa muy interesante porque tenía una sección donde solamente iban hombres a ligar con otros hombres, había una sección donde había mujeres a ligar con solo mujeres, y había una sección mixta donde pudiera quien quisiera ir. Y describe Gonzalo Martré a varios personajes de la obra, a todos les da mucho peso, mucha importancia, y nos describe mucho esta escena de cómo el bar se tenía que cuidar mucho porque podía ser cerrado por exceso de transgresión, pero narra esta idea de, bueno, uno va al bar, ves con quién te vas a llevar, y después se iban a casas de la colonia Cuauhtémoc enfrente, ¿no?, a seguir la fiesta, ya en una casa privada. Alguien ponía la casa y pues se iban todos para allá, y bueno, ya se imaginan cómo eran esas fiestas, ¿no? Estamos hablando de la época de la revolución sexual, ¿no? Y
mucho de esto es ficción, pero hay otros elementos que dicen, bueno, Gonzalo Martre no se está inventando todo de la nada, ¿no? ¿Y quién es Gonzalo Martre? Pues un amigo de estos señores que cuando lo ven en sus ondas raras, vamos a decirle, dicen, pues mira, es que a mí me conviene ser amigo de este señor por raro. ¿Por qué? Porque me hace transgresor, ¿no? Esta trayectoria es muy distinta a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, en Madrid, en París, en donde los barrios gays eran realmente espacios marginales, donde estamos hablando de que Castro, por ejemplo, en San Francisco, en los años 60, era un espacio donde nadie quería estar, donde era peligroso, donde precisamente los gays estaban yendo a vivir allá para estar para que la policía los molestara menos, ¿no? Es lo mismo que pasaba en Chueca, en Madrid, y lo mismo que pasaba en París. París no fue el nombre de la zona de París, porque no conozco París, pero donde el barrio de París. Acá era en la zona donde están las élites intelectuales de México, ellos estaban creando ese espacio como de tolerancia y demás, lo cual es verdaderamente único. Y eso fue lo que permitió que a lo largo de las siguientes décadas en la zona rosa pudieran existir los primeros bares gays antes que en otras ciudades latinoamericanas tolerados, como el 9, que ahora está muy sonado por una serie de televisión que salió hace poquito sobre ese bar. Pero a mí lo que me interesa es ver esto. Estos señores le imprimieron a la zona rosa ese como capital de transgresión y de liberación, etc. Y lo más interesante desde mi punto de vista es que lo hicieron de una manera en la que si no querías verlo, si no querías ver esa vida transgresora y sórdida de la zona rosa, podías no verlo. Podías decir, mira, yo no me meto a sus bares, ¿no? Me acuerdo muy de niño que yo iba a comer a una taquería que había en Michoacán sobre la zona rosa y que íbamos, prácticamente todas las semanas íbamos en el plan que los de la mafia hubieran despreciado, hubieran dicho, ya llegan las familias bien, ¿no? Así a portarse bien y que se vayan tempranito y que no se van a meter a nada complicado, ¿no? Y me acuerdo ver a las parejas gays caminando desde los 80 por las calles de la zona rosa y mis papás diciendo, ay, los maricones, ¿no? Etc. Entonces es muy curioso porque esa mezcla de la transgresión y lo tradicional se mantuvo hasta la fecha. He presentado mi investigación en varios otros foros los que creen que cuando yo hablo de la zona rosa gay la estoy insultando. Me dicen, bueno, pero no era nada más eso. Y digo, bueno, ¿y si sí qué? O sea, ¿cuál es el problema? Y te das cuenta que es como logró esa medianía, ese ser rosa, ese no es ni blanca ni roja, es simplemente rosa. Y pues no sé cuál es el futuro de la zona rosa. Yo creo que estamos viendo su agonía, estamos viendo una transformación muy radical en ese espacio, con la construcción de todos los rascacielos. Está siendo parte de un como distrito, que recreación de un distrito financiero en México. Y sí siento que se nos está muriendo o estamos extinguiendo un pedazo de la historia de la Ciudad de México de los años 60 que nos explica o que nos dice en muy buena medida como una parte de una clase social mexicana clase, insisto, cultural, no solamente económica, pero sí, digamos, ¿verdad?, que se hartó del discurso nacionalista de México. ¿Y cómo le hizo una vez que se hartó del discurso nacionalista? ¿Cómo se quiso integrar al resto del discurso internacional que se estaba dando en esa época? ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo la mexicana. Lo hizo tomando las cosas que se pueden del extranjero, ¿no?, adaptándolas al contexto mexicano y con una mirada súper crítica a la incapacidad de desde México tomar los grandes discursos internacionales por una crítica implícita, decir pues, que los grandes discursos internacionales los produce el norte global, los produce Estados Unidos y los produce Europa. Aquí nada más nos queda más que imitarlos y ser la zona rosa, ¿no? Es un poco la idea que quiero transmitirles. Y bueno, no sé si podemos pasar a alguna cosa un poquito más de charla, porque no sé, supongo que fue un poco caótico ahorita. Sí, pues no sé si alguien tenga como algún comentario, alguna pregunta, una anécdota que nos quiera compartir. Les tengo una canción también. Les pongo una canción para que abra la conversación. Dentro de la mafia hubo un grupo que se llama los Tepetlates. Y en los Tepetlates es porque se están hablando de los Beatles, o sea, muchos decían los Beatles, ¿no? Entonces estos decían, bueno, nosotros no somos los Beatles o los Beatles, somos los Tepetlates, ¿no? Es una banda en la que estuvo Carlos Monsiváis, por cierto, un tiempito. Julián Berta era como el mero de la banda. Y le hicieron una canción a la zona rosa, porque pues, ¿cómo no se le iban a hacer si le estaban haciendo películas, artículos y todo, mapas, ¿cómo le iban a poner? Entonces, ¿verdad?
muy de los 60. El video nomás esta canción. Esta es una rosa, una bella cosa, para quien la vida debe ser vivida avec plaisir. Desde Valenciaga hasta Macasaga, muévete burrita, quieres dolce vida y es sin fin. Niza y Hamburgo con paraguas de Cherburgo, que no va a Londres ni Roma, la elegancia se transforma, Villa se alivia. Esta es una rosa, una bella cosa para estar a gusto, observando un gusto, es la zona de arte y de buen gusto. Esta es una rosa, una bella cosa, para quien la vida debe ser vivida avec plaisir. Desde Valenciaga hasta Macasaga, muévete gordita, quieres dolce vida, y es sin fin. Niza y Hamburgo con paraguas de Cherburgo, pero a Londres reforma, la elegancia se transforma, qui bien, sería. Esta es una rosa, una bella cosa, para estar a gusto, observando un gusto, es la zona de arte y de buen gusto. Estaba cerrando. Pero bueno, como ven, justo es lo que les decía, es esta crítica constante a lo aspiracional, ¿no? Estamos queremos aquí sentir la cosa más elegante, más internacional y demás, pero al mismo tiempo se nota el tono de burla, ¿no? Desde cómo pronuncia las cosas en francés o en inglés, ¿no? Y es pero bueno, sí, también quería eso, escucharles, a ver si tienen eso, anécdota, pregunta, comentario, experiencia con la zona rosa de terror, si están de acuerdo con algo o no de lo que se ha dicho, y pues a ver también de las 30.000 cosas que no dije, a ver qué podemos ir saliendo. Bueno, no sé si alguien quiera por ahí compartirnos algo, si no igual, pues sí, a mí me parece como muy interesante de pronto como los imaginarios que tenemos como de ciertos lugares, ¿no? De la ciudad en general, como que son tan poderosos que luego nos cuesta trabajo escuchar como los orígenes, ¿no? O sea, como escuchar que a lo mejor precisamente los orígenes quizás iban como por otro camino, tenían intenciones como muy diversas, ¿no? Y a partir de esas sensaciones del habitar, de lo que tú piensas de algo y de cómo se va traspasando ese habitar generacionalmente, se van transformando también en otras nociones. Entonces, bueno, me parece también una investigación como muy valiosa, ¿no? Pero también como valiente, ¿no? Hasta cierto punto de confrontarlo con un imaginario que es muy poderoso, ¿no? Actualmente. Entonces, bueno, ese era como un comentario que yo quería compartir. No sé si alguien por ahí también tenga alguna pregunta, algún comentario. Te comparto Mi pregunta es, las autoridades actualmente en la ciudad están autorizando esta transformación de la zona rosa, pero me parece muy lamentable desde mi punto de vista que con tanto imaginario, con tanta historia y tanta tradición, estén autorizando todas estas edificaciones tan altas y además con un sentido súper capitalista. No sé hacia dónde va la intención de la autoridad y hacia dónde entonces quisieran llevar pues esta ciudad, ¿no? Porque yo creo que pues, es de los puntos emblemáticos. Fíjate que sobre el tema de la renovación de la zona rosa hay un montón de cosas. Hay
seguramente lo vieron en las noticias cuando empezó, hace 3 años, cuando empezó Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que traía un proyecto bien extraño en la calle de Génova. Quería en la calle de Génova construirle una suerte de segundo piso peatonal y un corredor de televisiones y demás, y ella estaba inspirada en algo en Las Vegas, que yo no conozco Las Vegas, no sé si eso había ocurrido en mi vida, pero bueno, que hay una calle en Las Vegas que es así. Y se pusieron los pelos de punta, reaccionó el gobierno de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México dijo: ¿sabes qué? No se va a hacer tu corredor comercial de Génova, pero lo que se va a hacer es un proyecto de vivienda incluyente en la zona rosa. Tampoco lo hizo, entonces al final no se hizo nada. Y es interesante porque el discurso de nostalgia y de descadencia que les dije que veo desde Carlos Fuentes lo veo repetitivo desde los años 60 hasta la fecha, y todos quieren regresarle al lustre a la zona rosa. Y me he encontrado una serie de proyectos muy extraños, algunos más extraños que otros, pero les pongo un ejemplo, el más bizarro de todos. Cuando estaba el gobierno de Marcelo Ebrard en la Ciudad de México, el que tenía la Secretaría de Turismo dijo: ¿y si hacemos que la zona rosa sea una zona como Venecia? Quería meterle canales a todas las calles, hasta el programa lo presentó, escogió bien qué calles de la zona rosa quería eso, cavarlas, ¿no? Llenarlas de agua y que hubiera góndolas, entonces tú fueras viendo, salías del metro Insurgentes y te ibas en góndola Reforma, lo cual hubiera estado pues curioso. Lo que pasa es que no me imagino el mantenimiento de eso, ¿no? Hubiera durado 2 años y después era asqueroso y me quedé hasta de la zona rosa, ¿no? Luego Ricardo Monreal fue alcalde en Cuauhtémoc y él dijo que no tenía presupuesto, pero que quería poner los pisos en la zona rosa como si fueran los pisos portugueses y brasileños, estos que son de no sé qué piedras, pero blancos y negros, muy bonitos. Y no sé si lo han visto, pero lo único que le alcanzó fue pintarlos. Y dice: no pintas los pisos, o sea, porque además no le duran. Entonces pintó unos rombos ahí blancos y negros, que no sé si se fijas de la siguiente vez que vayan por Génova, pues ahí se ve todo cochino y dices: ah, mira, sí, era blanco y negro. Pero bueno, siempre le han estado tratando de hacer ese tipo de cosas. Y entonces en la construcción de edificios que están haciendo ahorita, uno tras otro, hay una asociación de comerciantes que son un actor importante, que sí ya te estaba diciendo, pero no le quiten nunca el ser a la zona rosa, ser la zona rosa, porque esos mismos comerciantes viven del prestigio de la zona rosa. El problema es que los emblemáticos, por ejemplo los de antigüedades que están en la Plaza de la, los bares gays, esos son los que están no pudiendo ya mantenerse, son ya muy poquitos. Bueno, bares gays todavía hay un montón, pero hay una presión muy fuerte, sobre todo en la calle de Amberes, por ejemplo, que era la calle que más concentraba los bares gays. Para llegar a sacar ya tienen un edificio. Hay uno que es el dueño de la casa de Reforma, esquina con Amberes, que es una casa funcionalista muy bonita, que es un bar gay desde por lo menos los 90, que simplemente cambió el nombre, que dice que su casa va a ser para la comunidad LGBT hasta que él se muera, pero ese señor se va a morir en algún momento, ¿no? Y ese terreno va a convertirse en una torre. Entonces yo lo que creo es que sí la vamos a perder eventualmente, a lo mejor no en 10 años, a lo mejor en 20, 30 años, pero siempre va a quedar un marcador de que eso fue la zona rosa, siempre va a ser como: esto en algún momento fue la zona rosa. Y pues ni modo, es sí, dinamismo de la ciudad, pero sí, tiene razón. Y al final, pues lo feo es que es por una cosa muy, siendo la zona rosa tenía tanta personalidad, podríamos ser muy críticos de esa personalidad, pero una personalidad. Ahora sí la estamos haciendo como una ciudad demasiado genérica, grande, pues como son las ciudades del capitalismo contemporáneo, edificiotes de oficinas, todos iguales, ¿no? Y con diferentes formitas, pero todos iguales, ¿no? Y pues sí, en fin. Pero yo he visto que sí hay bares que están haciendo, bueno, yo he visto que sí hay bares que están haciendo, que bueno, son edificios viejos, como de los 50, 60, y que tienen bares arriba y que están como reviviendo. O sea, yo veo a mis hijos, que tienen 19 años, y van mucho a bares porque es que va a tocar tal señor que no sé qué, no sé cuánto, y van a ese bar, y todos son como en las terrazas de arriba de las manos. Entonces, de alguna manera, si hay algo que está jalando, que todavía siga, por lo menos la parte nocturna. Sí, estoy de acuerdo. O sea, no ha muerto y le falta mucho. También es cierto que su competencia con otras zonas de la ciudad es mucho más feroz que antes, ¿no? Bueno. Digo, y así es, ¿no? Hay un tema y es que se ha vuelto más, también se vuelve más excluyente. La zona rosa de los años 60 no era un espacio muy incluyente en términos de clase social, era fresona. Estaba
estaba teniendo sus espacios transgresores y demás. Es cierto que por la década de los 80 se volvió muchísimo más incluyente. La cantidad de bares que abrieron pues eran de menor precio. Había un poco más para todo público. Y lo interesante, por ejemplo, del momento en el que se consolida ya como un espacio gay, o sea, yo digo que desde los años 60 ya está esa trayectoria, pero los 90 es cuando se vuelve un barrio gay como muy dinámico. Era como muy democrático en términos de que había bares de diferentes precios y algunos era más fácil entrar que otros. Y eso es lo que veo que puede desaparecer. Ahorita sigue teniendo esa onda. Uno puede ir a bares caritos en la zona rosa o bares muy baratos. Estos que son de azoteas y demás de edificios, pues sí tienden a ser más exclusivos. Y también supongo que eso va a ir moviendo la dinámica que tiene. Pero sí es cierto que todavía queda eso. Lo justo es decir que todavía es un espacio bastante activo. Ahora, no eres cool por ir a la zona rosa, es lo que quiero decir, ¿no? O sea, no es como en los 60 que dices, pues ¿a dónde vas la tarde del sábado? Pues vamos a la zona rosa, y no importaba mucho la edad, porque podían tener un grupo de gente de 15 años y demás, e ir a que les leyeran la suerte y el café, ¿cómo se llama el café? Ay, que alguien conoció el café de la zona rosa, se fue el nombre, francés, bueno, no importa. Y ahora no estás con tus amigos y dices, vamos a la zona rosa porque es súper cool. No vas a la Roma Condesa, la que se robó el Dr. Cool ahorita, ¿no? A la zona rosa vas incluso con esta cosa de vamos a la zona rosa por decadentes, por nostálgicos, ¿no? O bueno, porque están los bares de la zona interior también. Porque tiene onda, o sea, sí tiene todavía onda. Eso es lo que me dicen mis hijos, ¿eh? A lo mejor ya está volviendo la onda y yo soy el que no la ha visto. O sea, no, es que sí los veo y súper clavados. Mamá, y es que va a tocar este señor que viene de no sé dónde y... O sea, hay unos lugares que son como de DJs y músicas no sé qué, y entonces van y vienen específicamente por ahí. Entonces... Pues me da gusto, la verdad. Sí, bueno, pues sí, igual a mí me pareció muy fuerte escuchar ahorita el modelo, la agonía de la zona rosa. Ajá, pero sí, digo, también es como una visión mucho más a futuro, ¿no? Toulouse-Lautrec era el café. Que me acordé del nombre del café que no. Toulouse-Lautrec. Okay. Sí, no, como proyectando a futuro, también como, pues sí, básicamente toda la ciudad en realidad está cambiando como multidireccionalmente, ¿no? O sea, como que no sabemos desde dónde llega la pedrada de esos cambios, pero al final muchas veces no son precisamente las personas que lo habitan o lo usan o lo visitan, sino como otras fuerzas alrededor de eso, ¿no? O sea, o hay gente que toma decisiones alrededor de espacios, entonces sí, pues toda la ciudad está viviendo el mismo proceso, ¿no? Pero bueno, pues alguien no tiene como algún otro comentario, pregunta, lo que sea, pues podemos terminar la charla, agradeciéndote mucho por esto que nos platicaste. Igual también invitarles, pues hay agüitas y cervezas por si gustan, quedarse un ratito a platicar. Creo que la mayoría también ya vio las exposiciones, si no, pues pueden pasar a verlo. Allá traes aquí unas cosas de teatro, está como arte digital. Y bueno, la siguiente deriva la tenemos en noviembre y está relacionada a un proyecto que vamos a tener afuera en el jardín, que es un proyecto de arquitectura social. Entonces, bueno, también están invitadas e invitados. Muchas gracias. Muchas gracias.